Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de packs de mods épicos para Minecraft 1.16.5. En esta ocasión estamos ante un modpack basado en la supervivencia extrema en un mundo 99% oceánico. Y para que este pack de mods sea tan genial he contado con 30 mods. En realidad hay 31, pero mola más decir que hay 30. Como te digo, este modpack te ofrecerá una experiencia inigualable donde tendrás que sobrevivir en un mundo hostil repleto de agua y bichos marinos que irán a morderte el trasero sin dudar. Además, con este pack de mods de supervivencia en el océano estarás totalmente obligado u obligada a explorar las profundidades submarinas, ya que me he encargado personalmente de ofrecerte una configuración concreta y un grupo de mods que te forzarán sí o sí a bucear, nadar y moverte bajo el agua constantemente. Una vez hecha la explicación del pack, ¿qué te parece si comenzamos ya con estos 30 mods de supervivencia en el océano para Minecraft 1.16.5? Eso sí, antes de comenzar te recuerdo que debes suscribirte a mi canal, dejar un hermoso like y darle duro a la campanita para seguir disfrutando de packs de mods tan geniales como este. Vamos a comenzar con el mod de generación de mundos Terraforged para Minecraft 1.16.5. Este es el único mod que deberás configurar antes de iniciar tu aventura, y es que gracias a este mod podrás disfrutar de un mundo acuático realista donde tendremos que crear un mundo con una isla solitaria lo más pequeña posible en mitad del océano. ¿Cómo hacemos esto? Presta mucha atención porque si lo haces será muy sencillo. Cuando abras Minecraft con estos mods debes ir a crear mundo nuevo. Colocas el tipo de juego que quieres jugar, yo voy a poner en creativo, pero tú puedes empezar directamente en survival. Luego pones el nombre a tu mundo y ya directamente vamos a más opciones del mundo. Una vez aquí en el apartado mundo vamos a buscar la opción mundo Terraforged y le damos a personalizar. Una vez aquí vamos a default y vamos a las opciones. En continent type elegimos single, en continent shape elegimos Manhattan, la escala debe ser la más pequeña y el jitter también el más pequeño. Con esto generaremos el tipo de isla más pequeña posible en Terraforged y el resto del mundo ya será todo océano, icebergs y dungeons. Así que le damos a Down, crear mundo, esperamos a la generación y listo. Estamos en un mundo rodeado por un gran océano y una pequeña isla donde empezar. Si por una casualidad no quieres, no puedes o no sabes utilizar o configurar el Terraforged, no pasa nada. Simplemente crea un mundo nuevo de bioma único, eliges océano y aparecerás en medio del agua. Eso sí, con esta configuración será un poco más difícil comenzar tu aventura. Una vez explicadas las dos formas que tienes para generar este mundo, ahora pasamos a los mods esenciales y como siempre comenzamos con el Optifine. Este mod es básico para optimizar el rendimiento del juego con mods y una de las funciones que más me gustan es que con él podemos hacer zoom con la letra C. También contaremos con el Waila. Este mod creará una pequeña interfaz en la parte superior de la pantalla cada vez que apuntemos a un bloque o una entidad y nos dará información importante sobre ese objeto o cosa a la que estemos apuntando. Y por supuesto también contaremos con el Jay, un mod genial y necesario que cada vez que abramos nuestro inventario abrirá también una interfaz a la derecha que nos ofrecerá información útil de todos los ítems y crafteos de todos los mods que tenemos instalados. Vamos ahora por los mods inmersivos. En primer lugar, y como es costumbre en mis modpacks, tenemos el Dynamic Surrounding. Este mod nos ofrecerá sonidos y ambientaciones únicas que harán que una aventura como esta sea especialmente espectacular. En segundo lugar tenemos el mod Better Animations. Este mod nos ofrecerá una nueva variedad de movimientos especialmente para algunos mobs de Minecraft. Por ejemplo, con este mod las arañas podrán moverse y trepar de una forma mucho más natural y realista. El mod Toad as Niles es un mod que busca complicar la supervivencia al máximo, y es que con este mod nuestro personaje tendrá que hidratarse constantemente para sobrevivir. Además, esto va a suponer un desafío, ya que tendremos que conseguir cuero para craftear las cantimploras y crear purificadores de agua para que el agua salada del mar no nos cause efectos negativos. Este es un mod genial para la gente que le gusta el realismo y la supervivencia extrema. En caso de que ocurra lo inevitable y muramos, tendremos el Death Chest. Este mod, en caso de que muramos, generará un cofre en el punto exacto de nuestra muerte con las cosas que teníamos en el inventario. De esta manera podremos regresar a ese lugar y recuperar todo lo que teníamos.
En un pack de mods donde tendremos que sobrevivir en el océano, pues tendremos que pescar mucho y alimentarnos a base de peces. Y para darle mayor realismo a la pesca tenemos el Real Fishing. Con este mod, cada vez que capturemos un pez, este saltará a la superficie en 3D hasta morir ahogado y poder recogerlo para cocinarlo. Para poder cocinar de forma adecuada todos los peces y bichos marinos que pesquemos, tendremos el genial mod Sushi Go Crafting, un mod buenísimo que ya utilicé en mi pack de mods de temática japonesa y que nos ofrecerá un montón de recetas de pescado, sushi y arroz, y que deberemos cocinar de forma tradicional con diferentes herramientas de cocina. Ahora pasamos a los mods de animales y obviamente aquí añadiré mods de animales acuáticos, pero para empezar tenemos dos mods que uso mucho en mis modpacks y que dotarán de realismo a estos mobs. Estoy hablando del Better Animals, que mejorará la estética de los mobs de Minecraft Vanilla, y el Better Animals Plus, que añadirá un montón de nuevos animales de todo tipo y que cuenta con hasta 16 nuevos tipos de animales acuáticos, así que este mod es totalmente necesario para este pack. El Abyssal Depth es otro genial mod de animales submarinos, que añadirá otros 12 nuevos tipos de peces y bichejos acuáticos que dotarán de mayor realismo a este mundo, además de varias herramientas como espadas y lanzas para pescar. El Odd Water Mobs es otro mod que añadirá algunos de los más extraños animales acuáticos que existen, además de algunos elementos como pociones con características únicas o bloques que podremos encontrar en las profundidades más recónditas de este mundo. Ahora pasamos a mostrar los mods de aventura y exploración de este pack y vamos a comenzar con un mod que lleváis viendo desde el principio de esta review. Este mod es el Advanced Compass, que creará en la parte superior de la pantalla una brújula similar a los juegos RPG, con la que además podremos guardar waypoints de nuestros lugares favoritos. Obviamente en un pack de mods donde casi todo es agua, pues no hay necesidad de usar un mod de mapas, pero sí resultará muy útil un mod como este para evitar perdernos más de la cuenta. Para poder cargar todos los objetos conseguidos en nuestra aventura submarina y en las dungeons que exploraremos, tenemos el Simply Backpacks, un mod de mochilas muy sencillo, pero que serán difíciles de conseguir ya que necesitaremos cuero, y en un mundo como este eso será tarea complicada, así que mucho ánimo. También tendremos el Sleeping Bags, un mod que facilitará la aventura si necesitamos parar y dormir en una cueva o en una isla desierta mientras exploramos el océano. Con este mod podremos descansar sin necesidad de cambiar el punto de reaparición en nuestra base. Eso sí, igual que ocurre con el mod anterior, craftear un saco de dormir será tarea complicada ya que habrá escasez de ovejas en este mundo. Un mod de exploración que encaja a la perfección en este modpack es el Small Ships. Con este mod podremos craftear barcos muy chulos con los que podremos transportar objetos y mobs y por supuesto navegar y descubrir el océano y evitar así que un tiburón nos arranque la nalga izquierda. Para que la exploración en las cuevas sea realista 100% tendremos el Better Caves, un mod genial que como digo abrirá nuevas grutas y cuevas haciendo más fácil, divertida y realista la minería y la exploración. Y otro mod que mejorará la exploración y la aventura es el Better Mineshaft. Este mod generará nuevos tipos de minas abandonadas mucho más realistas, variadas y atractivas de visitar que las predeterminadas de Minecraft Vanilla. Para este modpack también he querido añadir un fantástico mod de dimensiones. En este caso he elegido el mod Tropicraft. Este mod nos llevará a un mundo un poco menos hostil basado en el mar Caribe y donde podremos explorar islas, mares de aguas cálidas, aldeas, volcanes o junglas, pudiendo salir de la rutina de estar siempre bajo el agua. En el apartado de decoración y construcción he añadido dos mods útiles que no son tanto de decoración o construcción. El primero es el mod Logs, que hará que la aventura y la exploración sea más auténtica, ya que cuando visitemos una dungeon veremos que los cofres tendrán un candado y para abrirlos tendremos que usar una ganzúa. Y como os digo, he añadido otro mod útil para un modpack como este, en este caso hablo del Water Strainer. Con este mod podremos craftear una red para poder capturar peces de forma automática, y para ello necesitaremos gusanos como cebo y crear una red de pesca para colocarla bajo el agua. Un mod genial que nos facilitará las cosas si no queremos pasar demasiadas horas pescando. Ahora pasamos a uno de los apartados más chulos de este modpack, los mods de dungeons y mobs, y para empezar tenemos el Repurposed Structures, y este mod hace un papel esencial en este pack, ya que generará estructuras y dungeons de Minecraft Vanilla en cualquier bioma, en este caso en biomas oceánicos, como por ejemplo templos del desierto pero bajo el mar. Así que como digo, el Repurposed Structures es un mod excepcional y necesario para un modpack como este.
El siguiente mod es el Pirates and Looters, otro mod que encaja muy bien en la temática de este pack, ya que generará dungeons en forma de barcos que tendremos que conquistar y enfrentarnos a los piratas que las habitan para conseguir los jugosos tesoros que guardan. El mod When Dungeons Arise es otro fantástico mod que generará dungeons épicas tanto en el océano en forma de barcos piratas defendidos por mobs chetados y con tesoros fantásticos y generosos, además que también se generarán estructuras en el aire en forma de aviones, globos y mucho más, así que por dungeons no va a ser. El siguiente mod es el Ocean Expansion, otro mod genial que encaja en este pack y que generará nuevas estructuras con nuevos bloques e ítems como espadas o armaduras, pero lo más destacable es que este mod añadirá nuevos distintos tipos de ahogados y mobs acuáticos que nos complicarán un poco más la vida. Para terminar con los mods de Dungeons y Mobs tenemos el Ice and Fire, uno de los mods favoritos por la mayoría de la gente que ama jugar Minecraft con mods. En este caso, el Ice and Fire es un mod basado en la mitología griega y que añade muchos mobs relacionados con la exploración marina como sirenas, hipocampos o serpientes marinas, aunque los mobs más famosos de este mod son la gorgona, el cíclope o los dragones. Un mod muy pero que muy completo que favorece la exploración y que añade un montón de nuevos ítems y objetos útiles que harán que un pack de mods como este sea más divertido y único aún. Pasamos ahora a por los mods puramente oceánicos que harán que nuestra experiencia jugando este modpack sea especial. El primero es un mod que me hizo mucha gracia y me parece una chetada. Este mod es el Mermaid Tail. Es un mod con el que literalmente podremos convertirnos en sirenas o sirenos crafteando este collar. De esta manera, portando este colgante, cada vez que entremos en el agua, nuestras piernas se convertirán en una hermosa cola de sirena que nos hará nadar y movernos por el agua con más soltura y facilidad. Y en caso de salir del agua, automáticamente volveremos a tener piernas. Es una pasada. Si queremos llevar nuestra aventura oceánica a una dirección más realista, tenemos el Scuba Gear, un mod muy sencillo con el que podremos craftear un traje de buzo clásico que nos permitirá bucear y movernos por el fondo marino sin preocuparnos demasiado por la respiración. Eso sí, cuidado con los bichejos. Y para terminar y complicar aún más las cosas, pasamos al último mod, un mod que añade aún más contenido acuático al juego. Este mod es el Abnormals Aquatic Upgrade. Este mod, como digo, incluye un montonazo de nuevos bloques que podremos conseguir en las profundidades del océano, así como nuevos ítems que podremos craftear y por supuesto nuevos peces y mobs acuáticos que añadirán aún más dificultad a nuestras exploraciones bajo el mar. Y hasta aquí los 30 mods que forman parte de este espectacular pack de mods de supervivencia acuática para Minecraft 1.16.5, pero imagino que quieres conseguirlo, ¿verdad? En ese caso lo tienes muy fácil, solo tienes que seguir dos sencillos pasos. Si quieres conseguir este modpack gratis y completo, tienes que unirte a mi Discord, allí podrás conseguir este y todos mis packs de mods. Así que en la descripción tienes el link directo que te llevará a mi servidor de Discord oficial y una vez llegues allí tendrás que verificarte como suscriptor. Así que ya que estás, pues te suscribes, que es gratis, y yo creo que una suscripción a cambio de un modpack tan guapo como este, pues merece la pena. Además, como te digo, si te quedas en mi servidor tendrás acceso a todos mis packs de mods, lo cual ya de por sí merece la pena, hazme caso. Pero antes de irte a mi Discord a por este pack de mods, si has llegado hasta este punto del vídeo, te agradecería que dejaras un comentario que diga Medusa, y así sabré que has visto el vídeo entero como un tiburón mamadísimo y no como un pez gota amorfo y feo. Así que tú mismo. Dicho esto, yo me despido, así que en estos últimos 20 segundos te voy a recomendar aquí a la izquierda una lista de todos mis packs de mods, ve a verlos porque son todos geniales, y aquí a la derecha mi canal por si te has perdido mi último vídeo o directo. Y ahora sí que sí, yo me voy a bucear un rato y nos vemos muy pronto en un nuevo modpack. ¡Hasta luego!